El 30 de agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia impuso el aborto en el estado de Aguascalientes. La Suprema Corte de Justicia interpretó que, de acuerdo a la petición de algunos grupos abortistas, el mero hecho de que exista una ley que impida o que limite el aborto atentaría contra los derechos de esas mujeres. Lo que en realidad sucede con esta interpretación es que la Corte está diciendo que la ley no puede proteger a un ser humano antes de nacer. Lo puede proteger después de nacer, pero la ley no puede proteger la vida de un ser humano antes de nacer. Esto es una gravísima discriminación, es una discriminación prenatal, por grado de desarrollo. Ya existía una discriminación prenatal por condiciones de salud, por origen, incluso por condiciones socioeconómicas, pero esta es la más grave, la discriminación prenatal por el mero hecho de no haber logrado nacer. Esto es parte de una estrategia que se llama litigio estratégico, es una forma de convertir cambios sociales por las cuales estos grupos abortistas van a ir uno por todos los estados, haciendo que la Corte diga lo mismo que ya había dicho. Simplemente presentan nuevamente como un agravio el que exista una ley en contra del aborto para que la Corte vuelva a decir en un estado y en otro, sí, también aquí está mal que esté prohibido el aborto. Esto tiene varios efectos, además de los efectos legales inmediatos, que no son muchos porque no es que automáticamente cambie la ley, lo que cambia automáticamente es cómo se va a aplicar la ley. Es decir, si se comete un aborto en Aguascalientes, mientras no se haya cambiado la ley, se inicia el proceso, pero como ya existe este criterio de la Corte, no va a proceder, o sea, no va a haber ninguna protección de la ley porque la ley no se va a poder aplicar. Eso en tanto los diputados locales pues resistan las presiones y esperemos que no cedan y no cambien la ley y efectivamente quiten la protección de la ley para el hijo antes de nacer, es decir, que permiten el aborto. Pero tiene otros efectos. Existe un efecto pedagógico de la ley, es decir, el que algo esté o no esté en la ley le indica a la sociedad que algo tiene o no tiene valor y que algo se protege o no. El punto de que el aborto se encuentre dentro de la ley no es para castigar a alguien o para hacerle daño, es para proteger por igual a la madre y al hijo. No puedes proteger de forma distinta a la madre y al hijo. Ese es el motivo fundamental por la que el aborto tiene que estar en la ley. En los Estados Unidos durante 50 años existió un criterio similar al que está aplicando la Corte ahora en México. Entonces, ya existen muchas generaciones dentro de los Estados Unidos donde les pareció normal que el aborto no estuviera penado o restringido por la ley. Y lo que vemos ahora en los Estados Unidos, o en muchas partes de Estados Unidos, después de casi 50 años de este criterio, es que para muchas generaciones de mujeres les cuesta trabajo concebir que la ley tiene que proteger igual la vida del hijo que protege su vida. ¿Por qué? Porque la ley no protege ese valor, no la ha protegido. Entonces ya les quedó una actitud de normalización. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que esté igual de protegida la vida antes y después de nacer y que la sociedad lo valore igual. Por tanto, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, trabajar para que haya personas en las posiciones públicas de toma de decisiones, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, gobernadores, alcaldes, presidente de la República, secretarios de salud, etcétera. Que existan diputados, senadores, diputados locales y que existan también jueces, magistrados, ministros, etcétera. Que todos ellos tengan como criterio fundamental que se tiene que proteger y respetar la vida de cualquier ser humano por igual, sin discriminación, antes y después de nacer, independientemente de si naciste, si no naciste, si estás enfermo, tu condición social, tu origen, etcétera. Que la vida humana tiene que estar protegida por igual antes y después de nacer. Tenemos que tener personas en posición de tomar decisiones, gobernantes, con ese criterio. Pero lo segundo que también tenemos que hacer es que la sociedad viva y respalde esta forma de proteger la vida humana. En este momento existe una gran oportunidad en la sociedad porque ya existe una gran conciencia de los derechos humanos. Entonces, precisamente por esa conciencia de los derechos humanos y el valor que le damos a la no discriminación, podemos entender que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica dar una protección distinta a un ser humano después de nacer y antes de nacer.
Si te protege la ley después de nacer, te tiene que proteger antes de nacer por igual. No puedes discriminar a un ser humano por dónde está, o por su grado de desarrollo, o por las cosas que puede hacer o no hacer.